Llévate a tus cachorros y lárgate. Gritaba mi suegra, arrojando mis cosas a la escalera. Mi marido miraba en silencio. Pero cuando ya me iba, mi hija menor me puso un sobre en la mano. La abuela Lucía pidió que te lo entregara cuando papá mostrara su verdadera cara. Lo leí y me eché a reír en sus caras. Conocí a Ricardo Montero en el mercado de San Juan el día en que mi vida debía cambiar para siempre. Claro que entonces yo pensaba que cambiaría para mejor. Tenía 23 años y trabajaba como vendedora en el puesto de mi tía Rosa, que comerciaba especias, hierbas y todo lo que una verdadera ama de casa mexicana necesita para preparar mole, pozole y otros platillos tradicionales. Nuestro puesto estaba en el corazón del mercado. El olor a chile, cilantro y orégano seco había impregnado mi piel y mi cabello hasta tal punto que ya no lo notaba. Ricardo apareció en el pasillo entre los puestos, alto, con una camisa blanca y unos jeans caros que de inmediato lo delataban como alguien de otro mundo. En nuestro mercado no solían aparecer personas así. Normalmente venían amas de casa con carritos de compras, ancianos que recordaban el mercado desde los tiempos de sus abuelos, y jóvenes meseros de los restaurantes cercanos que compraban productos frescos para sus locales. Necesito chile ancho y chile guajillo, dijo, deteniéndose frente a nuestro mostrador. Los mejores. Levanté la vista del saco de menta seca que estaba revisando y me encontré con su mirada. Ojos color café, cejas espesas, una ligera barba en el mentón. Era atractivo de esa manera especial que dan una buena alimentación, ropa de calidad y la seguridad en el mañana. ¿Para qué los quiere?, pregunté, poniéndome de pie. ¿Para salsa? ¿Para un adobo? Sonrió, y se le formaron arruguitas en las comisuras de los ojos. Para mi abuela. Ella prepara enchiladas y dice que solo aquí se puede encontrar el verdadero chile, no esa porquería del supermercado. Su abuela es una mujer sabia, respondí, sacando una bolsa especial de debajo del mostrador. Estos vienen de Oaxaca, de mi tío. Él los seca al sol, según la receta antigua. Ricardo tomó una vaina, la acercó a la nariz e inhaló. Increíble, dijo. A mi abuela le van a encantar. Compró 1 kilo entero de chile, una cantidad que alcanzaría para un mes de cocina para una familia grande. Y luego volvió al día siguiente. Y al otro. Y a la semana siguiente. Mi tía Rosa negaba con la cabeza y chasqueaba la lengua. Camila, hija, ese muchacho no viene por las especias. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo lo sabía. Y mi corazón empezaba a latir más rápido cada vez que veía su camisa blanca entre la multitud de clientes. A la tercera semana me invitó a tomar café. Fuimos a una pequeña cafetería a la vuelta del mercado, donde servían espeso chocolate caliente con canela y churros espolvoreados con azúcar. Ricardo me contó que trabajaba en la empresa familiar de producción de tequila, que su familia poseía campos de agave en Jalisco desde hacía 4 generaciones, y que él era el único hijo y heredero de todo eso. ¿Y tú?, me preguntó, mojando un churro en el chocolate. Cuéntame de ti. ¿Qué podía contarle? ¿Que mi padre se fue cuando yo tenía 5 años y nunca volvió? ¿Que mi madre trabajó como empleada de limpieza en un hotel hasta que enfermó y murió cuando yo tenía 17? ¿Que mi tía Rosa era la única pariente que me había acogido, y que trabajaba en el mercado desde los 18, soñando con algún día ahorrar para tener mi propio puesto? Soy una chica sencilla, dije. Nada especial. Ricardo cubrió mi mano con la suya. No eres sencilla. Eres especial. Lo supe desde el primer segundo en que te vi. Tal vez debería haber sido más cuidadosa. Tal vez debería haber escuchado a mi tía Rosa, que decía, los ricos se casan con ricos y los pobres con pobres. Siempre ha sido así y siempre lo será. Tal vez debería haber recordado todas esas historias que contaban las vecinas sobre muchachas de familias humildes que se enamoraban de hombres ricos y acababan aún más pobres de lo que empezaron. Pero yo tenía 23 años y estaba enamorada. 3 meses después, Ricardo me llevó a la casa de su familia, una enorme hacienda en una colina a las afueras de la ciudad, rodeada de campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Paredes blancas, techo de tejas rojas, un patio interior con una fuente y naranjos.
Parecía una imagen sacada de una revista de vida de lujo. Bienvenida, dijo Ricardo, abriéndome la pesada puerta de madera. Quiero presentarte a mi familia. La familia nos esperaba en la sala, una habitación amplia, con techos altos, muebles de madera oscura y cuadros enmarcados en oro. Su padre, don Alberto, resultó ser un hombre bajo y corpulento, con bigote canoso y un rostro amable. Me estrechó la mano y dijo, encantado de conocerla, señorita. Su madre, doña Esperanza, era todo lo contrario, alta, delgada, con la espalda recta y una mirada que parecía capaz de congelar el agua en un vaso. Me recorrió de pies a cabeza, deteniéndose en mis sandalias sencillas y mi vestido barato de algodón, y sus labios se apretaron en una línea fina. ¿Así que es esta la muchacha del mercado?, preguntó ella, dirigiéndose a su hijo como si yo no estuviera en la habitación. Mamá. Empezó Ricardo, pero ella levantó la mano. Solo pregunto. Entonces, desde un sillón en la esquina del cuarto se levantó una pequeña anciana, con el cabello blanco recogido en un moño y un rostro arrugado en el que brillaban unos ojos sorprendentemente vivos y alegres. ¿Así que tú eres la que prepara esos chiles maravillosos que Ricardo me trae cada semana?, preguntó, acercándose a mí y tomando mis manos entre las suyas. Yo soy Lucía, la abuela de este holgazán. Y estoy muy contenta de por fin conocerte. Doña Lucía se convirtió en mi única aliada en la casa de los Montero. Desde el principio estaba claro que doña Esperanza nunca me aceptaría. Para ella yo no era nadie, una muchacha del mercado, una cazafortunas que quería apoderarse de su único hijo. No importaba que yo amara a Ricardo. No importaba que nunca le pidiera dinero. No importaba que siguiera trabajando en el puesto de mi tía Rosa incluso después de que empezamos a salir. Esa chica solo quiere una cosa, la oía decir cuando creía que yo no escuchaba, dinero. Posición. Está usando a nuestro muchacho. Don Alberto solía guardar silencio o murmurar algo conciliador. Era un hombre bueno, pero débil, toda su vida había dejado que su esposa tomara las decisiones y no pensaba cambiar ese hábito. Solo doña Lucía salía en mi defensa. Esperanza, no digas tonterías, le respondía a su nuera. Camila es una buena muchacha. Trabajadora. Honesta. Sabe el valor del dinero porque lo gana con su propio esfuerzo. A diferencia de algunos. Doña Esperanza palidecía de rabia, pero se callaba. La abuela era la única persona de la familia a la que temía, o, al menos, respetaba lo suficiente como para no discutir abiertamente. Ricardo y yo nos casamos un año después de conocernos. La boda fue modesta, según los estándares de la familia Montero. Solo 150 invitados, una ceremonia en la antigua iglesia de San Miguel y la recepción en la hacienda. Yo llevaba un vestido blanco que eligió doña Lucía, sencillo, elegante, con un velo de encaje que había pertenecido a su madre. «Estás preciosa, hija», me dijo, acomodándome el velo en el cabello. Mi nieto es un hombre con suerte. Doña Esperanza sonreía en la boda, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Cumplía el papel de anfitriona amable y madre feliz del novio, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban yo veía el frío en sus ojos. Después de la boda nos mudamos a un ala separada de la hacienda. Ricardo dijo que así sería mejor, viviríamos aparte, pero cerca de la familia. Yo acepté, aunque en el fondo soñaba con una casa propia, lejos de doña Esperanza y de sus miradas heladas. Los 2 primeros años de matrimonio no fueron malos. Ricardo trabajaba mucho, viajaba con frecuencia, pero cuando regresaba traía regalos y me contaba de sus asuntos. Cenábamos juntos, paseábamos por los campos de agave al atardecer, hacíamos planes para el futuro. Algún día tendremos nuestra propia casa, decía. Lejos de aquí. Tal vez junto al mar. Tú nunca has estado en el mar, ¿verdad? Yo negaba con la cabeza. El mar era algo de otro mundo, de películas y revistas. La playa más cercana quedaba a varias horas de viaje, y mi mamá y yo nunca habíamos tenido dinero para algo así. Te llevaré, prometía Ricardo. Pronto. Ese pronto nunca llegó. 2 años después de la boda supe que estaba embarazada. La noticia me tomó por sorpresa,
Ricardo y yo no habíamos planeado tener hijos tan pronto, pero yo estaba feliz. Por fin tendría una familia de verdad. Mi propia familia. Ricardo reaccionó de una manera extraña. Sonrió, me besó, dijo que estaba contento. Pero había algo más en sus ojos. Algo que no supe entender. Doña Esperanza recibió la noticia como una ofensa personal. ¿Ya? Preguntó cuando se enteró del embarazo. ¿Qué? Rápido. Don Alberto se alegró, por fin nietos, y doña Lucía también. Bisnietos. Exclamó, abrazándome. Por fin en esta casa se oirá la risa de los niños. El embarazo fue difícil. Tenía náuseas constantemente y casi no podía comer nada excepto sopa de arroz y tortillas secas. El médico dijo que era normal en el primer embarazo, pero me aconsejó que descansara más. Descansar en la casa de Doña Esperanza era imposible. Siempre encontraba algo que yo debía hacer, ayudar en la cocina, ordenar la ropa, atender a los invitados. Cuando intentaba negarme alegando debilidad, ella negaba con la cabeza. En mis tiempos las mujeres trabajaban hasta el último día, decía. Y nadie se quejaba. Ricardo casi no estaba en casa. Los viajes de trabajo se volvieron más frecuentes y más largos, y cuando regresaba venía cansado, irritable, sin ganas de hablar. ¿Todo está bien?, le preguntaba yo. Sí. Solo es trabajo. Doña Lucía era la única que notaba mi estado. Necesitas descansar más, hija, me decía, viniendo a nuestro ala con una bandeja de pan recién hecho y té de hierbas. No escuches a Esperanza. Ella no está enojada contigo, está enojada con el mundo entero. Siempre ha sido así. La abuela me contaba historias de la familia Montero, de cómo su esposo había fundado la empresa hacía 50 años, de cómo juntos habían pasado por tiempos difíciles y construido un imperio. De cómo su hijo Alberto se había casado con Esperanza, la hija de un rico terrateniente de un estado vecino. Ella tampoco era nadie cuando llegó aquí, dijo doña Lucía con una sonrisa astuta. Su familia se arruinó un año antes de la boda. Vendieron todo para mantener la apariencia de riqueza, pero yo sabía la verdad. Todos la sabían. La miré sorprendida. ¿Doña Esperanza era pobre? No exactamente pobre. Pero no tan rica como fingía. Por eso te odia tanto, hija. ¿Le recuerdas quién fue ella alguna vez? Aquello que ha tratado de ocultar todos estos años. Esa información cambió mi manera de ver a mi suegra. No la hizo más amable, pero me ayudó a entenderla. Mi primera hija nació en junio, el día más caluroso del año. La llamamos Valentina, en honor a la madre de doña Lucía. Era diminuta, con el cabello oscuro y los ojos del color del chocolate amargo. Es preciosa, dijo doña Lucía, sosteniendo a su bisnieta en brazos. Es igualita a ti, Camila. Doña Esperanza torció el gesto. Se parece a, bueno, todavía es demasiado pequeña para saber a quién se parece. Ricardo estaba de viaje cuando di a luz. Llegó 3 días después, con un enorme ramo de rosas y una expresión culpable. Perdón, dijo. No pude venir antes. Eran negociaciones importantes. Lo perdoné. Entonces todavía perdonaba. 2 años después nació nuestra segunda hija, Isabella. Era todo lo contrario de Valentina, ojos verdes, un carácter alegre. Desde los primeros días sonreía a todo el mundo, y su risa resonaba por toda la casa como una campanita. Por fin se parece a los Montero, declaró doña Esperanza mirando a su nieta menor. Tiene los ojos de mi madre. Yo guardé silencio. Para entonces ya había aprendido a callar. Los años pasaban y mi matrimonio se iba desmoronando lentamente, como una casa vieja. Primero empieza a gotear el techo, luego se agrietan las paredes y un día todo se viene abajo. Ricardo cambió. Aquel joven alegre que venía al mercado por chiles y me miraba con ojos enamorados desapareció. En su lugar quedó un hombre frío e irritable que pasaba más tiempo de viaje que en casa y me miraba como si ya no recordara por qué se había casado conmigo. Has cambiado, me decía cuando yo intentaba hablar. Ya no eres la misma. Me convertí en madre, respondía.
Me convertí en tu esposa. ¿Qué tiene eso de malo? Él sacudía la cabeza y se iba, a su despacho, al trabajo, a la ciudad. A cualquier parte con tal de no quedarse conmigo. Doña Esperanza observaba el derrumbe de nuestro matrimonio con una satisfacción mal disimulada. Ya te lo dije, le soltaba a su hijo cuando pensaba que yo no oía. Esa chica no es para ti. Podrías haberte casado con la hija de los Gutiérrez, con la sobrina del padre Miguel, con cualquier muchacha de buena familia. Y elegiste a una vendedora del mercado. Mamá. Empezaba Ricardo. No digo nada. Solo constato los hechos. Don Alberto murió en el 5º año de nuestro matrimonio, en silencio, mientras dormía, de un ataque al corazón. Su funeral reunió a toda la región, socios de negocios, políticos, periodistas, vecinos. Doña Esperanza interpretaba el papel de viuda inconsolable, recibiendo las condolencias con la dignidad de una reina. Después de la muerte de su esposo, ella se volvió aún más insoportable. Ahora nada la contenía, ni la necesidad de fingir ante su marido ni el miedo a su desaprobación. Gobernaba la hacienda como una dictadora, y yo era su blanco principal. Camila, pones mal la mesa. Camila, gastas demasiado en las niñas. Camila, educas mal a las niñas. Camila, ¿por qué no puedes ser como las esposas normales? Yo aguantaba. Por mis hijas, por mi marido, por la esperanza de que algún día todo cambiara. Solo doña Lucía seguía de mi lado. Ya tenía más de 80 años, pero conservaba la mente clara y la lengua afilada. No dejes que te rompa, hija, me decía durante nuestras meriendas secretas en su habitación. Esperanza es una mujer infeliz que no sabe ser feliz. No permitas que te haga infeliz a ti también. Lo intento, abuela. Lo sé. Y estoy orgullosa de ti. Doña Lucía se convirtió para mí en una verdadera abuela, la que nunca tuve. Me contaba historias de su juventud, me enseñaba a cocinar las antiguas recetas de la familia, me ayudaba con las niñas. Valentina e Isabella adoraban a su bisabuela y pasaban con ella cada minuto libre. Abuela Lucía, cuéntanos lo del pirata. Pedía Valentina. Abuela Lucía, enséñame a hacer empanadas. Suplicaba Isabella. Y doña Lucía contaba, enseñaba, daba de probar, abrazaba. En su habitación olía a lavanda y a vainilla, y era el único rincón de la hacienda donde yo me sentía a salvo. Un día, cuando las niñas se quedaron dormidas en su sofá después de otra historia, doña Lucía me tomó la mano. Camila, escúchame con atención, dijo. Soy una mujer vieja. No sé cuánto tiempo me queda. Pero quiero que sepas algo. Abuela. Silencio. Escucha. Mi nieto no es un mal hombre. Pero es débil. Siempre lo ha sido, primero lo controló su padre, ahora su madre. No sabe tomar decisiones por sí mismo ni defender sus convicciones. Y temo. Se detuvo, temo que algún día te traicione. No porque quiera, sino porque no encontrará la fuerza para actuar de otra manera. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué debo hacer? Por ahora nada. Vive tu vida, cría a tus hijas. Pero estate preparada. Y recuerda que yo me he ocupado de ti. Por si acaso. Entonces no entendí lo que quería decir. No pregunté. Solo la abracé y le dije, gracias, abuela. Por todo. Doña Lucía murió un año después, en silencio, mientras dormía, como su hijo. Tenía 87 años. Su muerte fue un golpe del que tardé mucho en recuperarme. La única persona en esa casa que me había querido de verdad se había ido para siempre. Ahora estaba sola, contra doña Esperanza, contra la indiferencia de mi marido, contra el frío de esa enorme casa. En el funeral, doña Esperanza no derramó ni una lágrima. Estaba de pie junto al ataúd, vestida de negro, recta y fría como una estatua, recibiendo las condolencias con la misma dignidad con que las había recibido en el entierro de su esposo. Era una buena mujer, decía la gente. Sí, respondía doña Esperanza. Mi suegra era especial. Noté que no dijo querida ni irreemplazable. Solo especial.
Después del funeral, una extraña quietud se apoderó de la hacienda. La habitación de doña Lucía fue cerrada, sus cosas empaquetadas y llevadas al ático. Doña Esperanza incluso ordenó sacar su sillón de la sala. Hay que seguir adelante, declaró. La vida continúa. La vida continuaba, pero sin la luz y el calor que doña Lucía había traído a esa casa. Pasaron otros 2 años desde la muerte de doña Lucía. Valentina cumplió 11, Isabella 9. Crecían como niñas hermosas e inteligentes, y yo hacía todo lo posible por protegerlas del ambiente de tensión y hostilidad que reinaba en la casa. Para entonces, mi relación con Ricardo solo podía llamarse relación de forma nominal. Dormíamos en habitaciones separadas, casi no hablábamos, y cuando lo hacíamos era solo de las niñas o de asuntos domésticos. Él llegaba tarde y se iba temprano, pasando todo su tiempo en el trabajo. O, como yo empecé a sospechar, no solo en el trabajo. Tu marido tiene una amante, me dijo un día mi tía Rosa, que había venido a visitarme. Todo el mercado habla de eso. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabes? Lo vieron en un restaurante con una joven. Rubia. Dicen que trabaja en su empresa. No sabía qué hacer con esa información. Una parte de mí quería armar un escándalo, exigir explicaciones, irme para siempre. La otra parte, la que había crecido en la pobreza y sabía el precio de la estabilidad, me pedía aguantar, esperar, no tomar decisiones precipitadas. Elegí el silencio. Siempre elegía el silencio. El desenlace llegó de repente, un jueves cualquiera, cuando nada hacía presagiar la catástrofe. El día comenzó como de costumbre. Llevé a las niñas a la escuela, desayuné en la cocina, sola, porque doña Esperanza y Ricardo comían en el comedor, a donde hacía tiempo que ya no me invitaban, hice las tareas de la casa. Después del almuerzo recogí a las niñas de la escuela, las ayudé con la tarea y las llevé a pasear por el jardín. Al caer la tarde se levantó el viento, anunciando la temporada de lluvias. El cielo se cubrió de nubes grises y pesadas, y el aire olía a tormenta. Mamá, ¿podemos quedarnos un poco más en el jardín?, pidió Isabella. Quiero ver los relámpagos. No, pequeña. Vamos adentro. Las tormentas son peligrosas. Entramos a la casa por la puerta de servicio, como siempre, a doña Esperanza no le gustaba que anduviera estorbando en las habitaciones principales. Al pasar junto a la sala escuché voces, fuertes y alteradas. Tenemos que hacer algo, decía doña Esperanza. La empresa está al borde de la bancarrota y tú gastas el dinero en tu amante. Mamá, eso no es asunto tuyo, respondió Ricardo. ¿No es asunto mío? No es asunto mío. Yo he pasado toda mi vida construyendo esta familia, esta fortuna, esta reputación, y tú quieres destruirlo todo por una secretaria. Me quedé paralizada junto a la puerta. El corazón me latía tan fuerte que parecía que podían oírlo. Karina no es secretaria. Es la directora financiera. Y yo. Yo la amo. ¿La amas? La voz de doña Esperanza se volvió helada. También amabas a esa vendedora del mercado cuando te casaste con ella. ¿Y qué? ¿Dónde está ahora ese amor? Esto es diferente. Diferente. Claro. Pausa. Muy bien. Si quieres estar con esa mujer, hazlo. Pero primero deshazte del lastre. ¿Te refieres a Camila? ¿Y a sus hijos? Me quedé sin aliento. Sus hijos. No tus hijas. No nuestras nietas. Sus hijos. Mamá, son mis hijas. Se parecen a ella. Sobre todo la mayor. Cada vez que la miro veo a esa vendedora del mercado. Otra pausa. Escúchame, Ricardo. Puedes empezar de nuevo. Con Karina. Tendrán hijos de verdad, herederos de los Montero. Pero para eso primero hay que limpiar el terreno. ¿Limpiar el terreno? Divorcio. Échala. La empresa está a tu nombre, la casa al mío. Se irá con las manos vacías. No podía creer lo que oía. Toda mi vida, años de matrimonio, 2 hijas,
¿todo lo que había construido y soportado se reducía a eso? ¿A un lastre del que había que deshacerse? ¿Y las niñas?, preguntó Ricardo, y en su voz escuché algo. No, no resistencia. Más bien indecisión. Déjaselas. Que se las lleve y se vaya. La pensión, la mínima que marque la ley. En un par de años encontrará algún fracasado del mercado y se olvidará de nosotros. Tengo que pensarlo. Piénsalo. Pero no demasiado. Karina no va a esperar eternamente. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no emití ni un sonido. Detrás de mí estaban mis hijas, mis niñas, mis cachorros que querían tirar como basura. «¿Mamá?», susurró Valentina. «Mamá, ¿qué pasa?». Me giré y me agaché para abrazarlas. «Nada, pequeñas. Vamos arriba. Pronto va a empezar la tormenta». Los días siguientes los pasé en una especie de aturdimiento. Ricardo me evitaba aún más de lo normal, y doña Esperanza me miraba con un triunfo apenas disimulado. Sabía que yo había escuchado. Quería que escuchara. Empecé a prepararme. En secreto, por las noches, cuando todos dormían, reunía documentos, las actas de nacimiento de las niñas, nuestros pasaportes, algunas fotos familiares. Dinero casi no tenía. Ricardo me daba una pequeña cantidad para los gastos de la casa, y apenas había logrado ahorrar un poco. No alcanzaría ni siquiera para un mes de renta de la habitación más barata. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», me preguntó Isabella una mañana. «No estoy llorando, cariño. Solo. Estaba pensando». «¿Estás pensando en la abuela Lucía?». Me estremecí. En efecto, estaba pensando en ella. En lo que me había dicho antes de morir. En que ella había cuidado de mí. ¿Qué significaba eso? No tuve tiempo de averiguarlo. El desenlace llegó al día siguiente. Era domingo. Valentina e Isabella jugaban en el patio, yo preparaba el almuerzo en la cocina, sopa de pollo con arroz, el plato favorito de las niñas. Doña Esperanza había ido a la iglesia para la misa de la mañana, Ricardo se había ido a algún sitio por asuntos. Por primera vez en mucho tiempo la casa estaba en silencio y en paz. Entonces la puerta se abrió de golpe y entró Doña Esperanza, antes de lo habitual. Detrás de ella, Ricardo. Y con ellos, una mujer. Joven, hermosa, una rubia con un vestido caro y tacones altos. Karina. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, saliendo de la cocina con una cuchara de madera en la mano. Doña Esperanza sonrió con una sonrisa de vencedora. «Está pasando lo que debió haber pasado hace mucho tiempo», dijo. «Ricardo por fin ha tomado una decisión. Te vas». Miré a mi marido. Estaba junto a su madre, con la mirada baja, en silencio. A su lado estaba Karina, segura, tranquila, como si todo ya estuviera decidido. «Ricardo», dije. «Mírame». Él levantó la vista. En sus ojos no había ni arrepentimiento ni remordimiento, solo vacío y cansancio. «Perdóname, Camila», murmuró. «Así será mejor para todos». ¿Para todos? ¿Y nuestras hijas? Ellas. Ellas pueden quedarse contigo. Yo pagaré la pensión. Lo que marque la ley. Doña Esperanza dio una palmada. Perfecto. Entonces está decidido. Camila, tienes una hora para recoger tus cosas y marcharte. Ya llamé al abogado, los papeles del divorcio estarán listos esta semana. ¿Una hora? No podía creer lo que oía. ¿Me echan como? ¿Como a una sirvienta? Eso es lo que siempre fuiste, querida. Solo que con obligaciones especiales. Karina soltó una risita, fina, casi imperceptible. Ricardo guardó silencio. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Todos esos años había soportado humillaciones, había callado, me había adaptado. Le di a esa familia los mejores años de mi vida. Y así terminaba todo. Está bien, dije en voz baja. Me iré. La hora siguiente fue una pesadilla.
Subí a nuestra habitación, ya no nuestra, y empecé a meter mis cosas en la vieja maleta que había traído aquí 10 años atrás, mis vestidos, zapatos, un poco de maquillaje. Las cosas de las niñas. Algunos libros. Los documentos. Doña Esperanza se quedó en la puerta observando. Eso no es tuyo, decía cuando yo intentaba tomar alguna joya. Ni eso. Ni eso tampoco. Todo fue comprado con el dinero de los Montero. No discutí. No tenía fuerzas para discutir. Valentina e Isabella regresaron del jardín cuando yo cerraba la maleta. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Valentina. ¿Por qué estás empacando? Nos vamos, cariño. ¿A dónde? No sabía qué responder. De viaje, dije. A una aventura. Isabella aplaudió, pero Valentina me miró con desconfianza. A sus 11 años ya entendía muchas cosas. Bajamos con las maletas, yo llevaba la mía, las niñas cargaban pequeñas mochilas con sus juguetes favoritos. Doña Esperanza nos esperaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados. Por fin, dijo. Pensé que nunca terminarías. Ricardo estaba junto a la puerta, igual de callado. Karina había desaparecido, seguramente no quiso estar presente en el acto final del drama. Llévate a tus cachorros y lárgate. De pronto chilló Doña Esperanza, y su máscara de fría cortesía por fin se quebró. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida. Nunca fuiste digna de mi hijo, y lo sabías. Vendedora del mercado. Cazafortunas. Llévate a tus bastardos y vuelve por donde viniste. Ella agarró mi maleta y la arrojó por la escalera. Se abrió y mis cosas se desparramaron por los escalones, vestidos, libros, juguetes de las niñas, todo mezclado. Valentina rompió a llorar. Isabella se apretó contra mí y escondió el rostro en mi falda. Mamá, sollozaba Valentina. Mamita, vámonos de aquí. Tomé a mis hijas de la mano y avancé hacia la puerta. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme, las piernas no me respondían, la cabeza me daba vueltas, todo se nublaba ante mis ojos. Pero seguí caminando. Porque tenía que hacerlo. Justo en la puerta, una pequeña mano me tiró del dobladillo del vestido. Mamá, espera. Me giré. Isabella, mi pequeña, estaba frente a mí con algo en las manos. Un sobre. Un sobre blanco sencillo, un poco amarillento por el tiempo. ¿Qué es eso, cariño? La abuela Lucía me lo dio. Hace mucho. Me dijo que lo escondiera y que no se lo mostrara a nadie. ¿Que te lo diera cuándo? Frunció el ceño, tratando de recordar cuando papá mostrara su verdadera cara. Tomé el sobre. En él estaba escrito para Camila, con la letra inconfundible de Doña Lucía, con sus bucles y su inclinación hacia la izquierda. Ya basta. Gritó Doña Esperanza a mis espaldas. Lárgate. Abrí el sobre. Dentro había varias hojas con sellos, firmas y timbres oficiales. Y una nota. Leí la nota. Luego leí los documentos. Y me eché a reír. A carcajadas, con ganas, como no me reía desde hacía años. Doña Esperanza se quedó callada. Ricardo me miraba con asombro. ¿Qué hay ahí?, preguntó mi suegra. ¿Qué es tan gracioso? Me volví hacia ella. ¿Sabe qué, Doña Esperanza? Usted tenía razón. Yo sí soy una vendedora del mercado. Una cazafortunas. Una nadie. Sonreí. Pero aquí está lo interesante, esta nadie ahora posee el 51% de las acciones de Montero Tequila. El silencio fue ensordecedor. ¿Qué?, susurró Doña Esperanza. Doña Lucía. Su suegra. La madre de su esposo. Nunca confió en usted. Y nunca confió en su nieto, agité los papeles. Por eso me traspasó su parte de la empresa. Legalmente. Con notario. 2 años antes de morir. Ricardo palideció. Eso es imposible. La parte de la abuela. El 51%. El paquete de control.
Que ahora me pertenece, guardé los documentos en el sobre. ¿Y sabe qué más? Aquí hay una nota. Doña Lucía escribe que también me dejó una casa. No esta. Su vieja casa en la costa. La que heredó de su padre. La que nunca puso a nombre de su familia porque no quería que cayera en sus manos. Doña Esperanza abrió la boca, pero no logró decir nada. Parecía como si la hubieran golpeado. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana, dije. Hablaremos de las condiciones del divorcio. Y no se preocupe, no seré avara. No soy como usted. Pero la manutención de mis hijas, una manutención real, no limosnas, sí la exigiré. Tomé a mis hijas de la mano y salí de la casa. Detrás quedaron mis cosas esparcidas, mi suegra atónita y mi exmarido, que no pronunció ni una sola palabra. Afuera llovía, la primera lluvia de la temporada, tibia y suave. Alcé el rostro al cielo y dejé que las gotas se mezclaran con mis lágrimas. «Mamá», preguntó Valentina. «¿Qué va a pasar ahora?» Sonreí. «Ahora, cariño, empieza nuestra verdadera vida». La casa de Doña Lucía estaba sobre un acantilado, en un pequeño pueblo pesquero llamado Puerto Esperanza. La ironía no se me escapó. Era una construcción antigua de 2 plantas, con paredes encaladas, contraventanas azules y una veranda que daba directamente al océano. La sal y el viento la habían castigado, pero seguía en pie, firme, sólida, real. ¿Esta es nuestra casa?, preguntó Isabella cuando la vimos por primera vez. Está junto al mar. Sí, cariño. Esta es nuestra casa. Valentina guardó silencio, observando el edificio con expresión seria. ¿Aquí vivía la abuela Lucía cuando era niña? Sí. Aquí nació y creció. Y luego se fue, se casó y nunca volvió. Pero jamás olvidó esta casa. Recuerdo nuestra primera noche aquí con tanta claridad como si hubiera sido ayer. Llegamos al atardecer, agotadas por el largo viaje en autobús, primero a la ciudad, luego en otro autobús hasta la costa y después en la vieja camioneta de un campesino del lugar que nos llevó hasta el pueblo. Las niñas se durmieron en el camino, y cargué a Isabella en brazos los últimos 100 metros por el sendero pedregoso hasta la casa. Dentro olía a polvo y a sal marina. No había electricidad, encontré velas en un armario de la cocina y las repartí por las habitaciones. A la luz temblorosa, la casa parecía fantasmal, irreal, como un decorado de una película antigua. Las niñas se quedaron dormidas en el sofá de la sala, acurrucadas una contra la otra, cubiertas con una vieja manta que encontré en un closet. Besé a cada una en la frente y salí a la veranda. El océano rugía abajo, desconocido, intimidante, inmenso. Nunca había visto el mar. Nunca había oído ese sonido, infinito, rítmico, como la respiración de una criatura gigantesca. La luna colgaba sobre el agua y su luz se desparramaba sobre las olas en destellos de plata. Había tantas estrellas que el cielo parecía blanco. Me senté en los escalones de la veranda y lloré. No de dolor, ya había llorado todas las lágrimas en esos días. Lloré de miedo. De lo desconocido. De la certeza de que ahora estaba sola. Completamente sola, con 2 hijas, en un lugar extraño, sin dinero, sin trabajo, sin futuro. ¿Qué haría mañana? ¿Cómo alimentaría a las niñas? ¿Cómo arreglaría esta casa que se caía a pedazos? ¿Cómo seguiría viviendo? Yo lloraba y el océano seguía rugiendo, indiferente a mis lágrimas. Y entonces oí una voz. Suave, casi ahogada por el ruido de las olas. La voz de Doña Lucía. No te rindas, hija. Eres más fuerte de lo que crees. Por supuesto, solo era el viento. O mi imaginación. O el cansancio de tantas noches sin dormir. Pero en ese momento creí que ella estaba allí. Que me miraba desde algún lugar de arriba y me sonreía. Me sequé las lágrimas y miré al mar. Lo lograré, abuela, susurré. Te lo prometo. El océano seguía rugiendo. Las estrellas titilaban. Y en lo más profundo de mi alma, por primera vez en muchos días, se movió la esperanza. Al amanecer me despertó el grito de las gaviotas. Me había quedado dormida en la veranda,
acurrucada sobre las tablas de madera. Todo el cuerpo me dolía, pero el sol se elevaba sobre el océano, enorme, rosado, increíblemente hermoso. Lo miré y pensé, este es el primer amanecer de mi nueva vida. Y era hermoso. En la nota que doña Lucía dejó junto con los documentos, escribía: querida Camila, si estás leyendo esta carta, significa que mis peores temores se confirmaron. Mi nieto es un buen hombre, pero débil. No sabe luchar por quienes ama. Tal vez ni siquiera sabe amar de verdad, como debe hacerlo un hombre. Sabía que Esperanza intentaría deshacerse de ti en cuanto yo no estuviera. Te odia porque le recuerda su propio pasado, quien era antes de convertirse en doña Esperanza Montero. Nunca te aceptará, nunca amará a tus hijas. Por eso me ocupé de ti. Mi parte de la empresa, el 51%, ahora es tuya. Haz con ella lo que quieras, véndela, consérvala, úsala como palanca de presión. Lo importante es que no dejes que te destruyan. Y otro regalo. Mi vieja casa en Puerto Esperanza. No he estado allí en muchos años, pero sé que todavía está en pie. Los vecinos la cuidaban, yo les pagaba una pequeña cantidad cada mes. Esa casa es mi alma. Mi infancia. Mi refugio. Ahora es tuya. Vive, Camila. Sé feliz. Cría a tus niñas lejos de esa familia venenosa. Y recuerda, mereces amor. Amor verdadero. El que hace que valga la pena vivir. Tu abuela, Lucía. Más tarde, cuando el dolor se atenuó un poco y pudimos hablar del pasado sin lágrimas, Isabella me contó cómo había ocurrido todo. Fue una semana antes de la muerte de doña Lucía. Aquella tarde, mientras Valentina hacía la tarea en su habitación y yo ayudaba en la cocina con la cena, la abuela llamó a su nieta menor. Isabella, cariño, ven un momento, dijo sentada en su sillón favorito junto a la ventana. Tengo una misión importante para ti. Isabella se acercó y doña Lucía la sentó a su lado, en el brazo del sillón. ¿Sabes guardar secretos?, preguntó la abuela. Sí, respondió Isabella con orgullo. No le dije a nadie que Valentina rompió el florero de mamá y escondió los pedazos en el jardín. Doña Lucía se echó a reír, con esa risa cálida que yo tanto amaba y que sigo extrañando. Ese es un buen secreto. Pero yo tengo uno más importante, dijo, sacando del bolsillo de su bata un sobre blanco. ¿Ves esta carta? Debes esconderla para que nadie la encuentre. Ni mamá, ni papá, ni la abuela Esperanza. Nadie. ¿Y cuándo debo entregarla? Doña Lucía le acarició el cabello. Lo sabrás cuando llegue el momento. Será el día en que tu papá muestre su verdadera cara. Cuando le haga mucho daño a tu mamá, hizo una pausa. Lo entenderás, pequeña. Los niños siempre entienden más de lo que los adultos creen. ¿Y si me olvido? No te olvidarás, doña Lucía la besó en la frente. Eres mi niña valiente. Confío en ti. Isabella escondió el sobre en una vieja caja de lata de galletas donde guardaba sus tesoros, conchas, piedrecitas bonitas, flores secas. La caja estaba debajo de su cama, y nadie miraba nunca allí. Durante 2 años guardó ese secreto. Durante 2 años recordó las palabras de su bisabuela. Y cuando aquel domingo terrible vio cómo doña Esperanza arrojaba nuestras cosas por la escalera, como papá permanecía en silencio con la cabeza baja, como mamá lloraba pero seguía erguida, comprendió, había llegado el momento. Solo tenía 9 años. Pero lo logró. Mi niña valiente. Los primeros meses en la nueva casa fueron difíciles. Casi no tenía dinero, el abogado que contraté aceptó trabajar por un porcentaje del acuerdo futuro. La casa necesitaba reparaciones, el techo tenía goteras, los pisos crujían, el cableado eléctrico era más viejo que yo. Pero salimos adelante. Los vecinos, simples pescadores y sus familias, nos recibieron con los brazos abiertos. Recordaban a doña Lucía cuando era niña, a sus padres, la historia de aquella casa. ¿Así que tú eres la nieta de Lucía?, me preguntó doña Marcelina, una anciana que vivía en la casa de al lado desde tiempos inmemoriales. No, yo. Yo era la esposa de su bisnieto.
Entonces casi eres familia, asintió doña Marcelina. Lucía era una buena muchacha. Buena, inteligente. Qué lástima que se fuera. Pero nunca nos olvidó. Mandaba dinero cuando alguien tenía problemas. Pagaba los estudios de niños de familias pobres. Una verdadera señora, no como esas. Hizo un gesto con la mano, esas muñecas de ciudad. Doña Marcelina se convirtió en nuestra primera aliada en el pueblo. Me enseñó a cocinar el pescado como se hacía allí, horneado en hojas de plátano con ajo y limón. Me habló de las tradiciones locales, de las fiestas, de a quien se podía confiar y a quien era mejor evitar. Las niñas empezaron en la escuela del pueblo, un pequeño edificio en la plaza principal, donde en una misma aula estudiaban niños de 6 a 12 años. La maestra, la señora Eulalia, resultó ser una mujer estricta pero justa, que trataba a todos por igual, ricos y pobres, locales y forasteros. Tus hijas son inteligentes, me dijo un mes después de comenzar las clases. Sobre todo la mayor. Tiene potencial. Necesita una buena educación. Lo sé. Haré lo posible. No basta con intentarlo. Hay que hacerlo, me miró con sus ojos penetrantes. He oído hablar de ti. De lo que pasó. No te rindas, mujer. Eres más fuerte de lo que crees. Esas palabras se convirtieron en mi lema. 6 meses después de mudarnos, el abogado me llamó con buenas noticias. Ganamos, Camila. Ricardo aceptó todas las condiciones. La pensión completa. Las acciones se quedan contigo. No podía creerlo. ¿Cómo es posible? Pensé que lucharían hasta el final. El abogado resopló. Lo intentaron. Pero cuando les mostré los documentos de doña Lucía. Verás, ella era una mujer muy previsora. No solo te dejó las acciones. También dejó una carta para el tribunal explicando por qué. Describía en detalle cómo su nuera te trataba, casos concretos de insultos, humillaciones, abuso psicológico. Fechas, lugares, testigos. Hizo una pausa. El abogado de los Montero comprendió que, si esto llegaba a juicio, la reputación de la familia quedaría destruida. Así que se rindieron. Me senté, sintiendo que las piernas me fallaban. Ella. ¿Lo apuntaba todo? Todo. Durante muchos años, el abogado guardó silencio un instante. Esa mujer de verdad te quería, Camila. Te protegió incluso desde la tumba. Lloré, por primera vez en muchos meses. No de dolor ni de resentimiento, sino de gratitud. Gracias, abuela, susurré. Gracias por todo. El dinero de la venta de las acciones, el abogado encontró un comprador dispuesto a pagar un buen precio por el paquete de control y la pensión me permitieron poner la casa en orden. Contraté a artesanos locales, don José y sus hijos, que repararon el techo, cambiaron el cableado y reforzaron los cimientos. La casa se transformó, de una construcción descuidada pasó a ser un hogar acogedor que olía a pintura fresca y a brisa marina. Abrí un pequeño negocio, una tiendita de especias y productos locales, como la de mi tía Rosa en otros tiempos. Solo que ahora eran especias marinas, algas secas, sal especial con chile, pimientos encurtidos, salsa según las recetas de las pescadoras del lugar. Mi tía Rosa vino a ayudarme a ponerlo en marcha y se quedó un mes, compartiendo su experiencia. Lo estás haciendo todo bien, hija, me dijo al despedirse, abrazándome. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Valentina e Isabella florecían en su nueva vida. Valentina se hizo amiga de las niñas del pueblo, aprendió a nadar y a bucear para buscar moluscos. Isabella, siempre risueña, se convirtió en la favorita de toda la aldea, y no había casa donde no la recibieran con dulces y galletas. Mamá, me dijo Valentina un día, sentadas en la veranda viendo el atardecer. Me alegra que nos hayamos ido de aquella casa. ¿De verdad? Sí. Allí hacía frío. Incluso cuando hacía calor. Aquí, en cambio, siempre es cálido. La abracé. Aquí está nuestro hogar, cariño. Para siempre. Pasó un año. Mi vida se había estabilizado,
el negocio daba ingresos constantes, las niñas eran felices, yo tenía amigos. Aprendí a vivir de nuevo, sin marido, sin suegra, sin miedo ni humillaciones. Ricardo llamaba de vez en cuando, al principio una vez al mes, luego cada vez menos. Las conversaciones eran breves e incómodas. Preguntaba por las niñas, yo le decía que estaban bien. Nunca vino a verlas, solo enviaba regalos por sus cumpleaños, caros y sin alma, elegidos claramente por otra persona. Papá mandó una muñeca, dijo Isabella, abriendo otro paquete. Es bonita. Pero no me gustan las muñecas. Valentina guardó silencio. Hacía tiempo que había dejado de esperar algo de su padre. ¿Puedo dársela a Maritza?, preguntó Isabella. Ella no tiene muñecas tan bonitas. Claro, cariño. Es tuya. Haz con ella lo que quieras. Doña Esperanza nunca llamó. Supe por el abogado que había vendido su parte de la empresa y se había mudado a Guadalajara, con unos parientes lejanos. Ricardo se casó con Karina, la boda fue lujosa y apareció en las páginas sociales. Tuvieron un hijo, el heredero Montero que tanto había deseado doña Esperanza. Ya no me importaba. Esa vida había quedado atrás, como una pesadilla que se olvida al despertar. Conocí a Manuel un día cualquiera, entró en mi tienda a comprar especias para su restaurante. Manuel era de la zona, de un pueblo vecino llamado Puerto Rico, a media hora de allí. Había abierto un pequeño restaurante junto al mar donde servían pescado y mariscos frescos, y los vecinos lo adoraban. Alto, bronceado, con ojos bondadosos y manos acostumbradas al trabajo, era todo lo contrario de Ricardo. Me dijeron que aquí tienen las mejores especias de toda la costa, dijo, mirando los estantes. Le dijeron la verdad, respondí sonriendo. Se rió, fuerte y sincero, como se ríen las personas que no están acostumbradas a esconder sus emociones. Me gusta esa seguridad. Entonces, ¿qué me recomienda? Le mostré mis mejores productos, hierbas secas de las montañas, sal con chile de Oaxaca, pimientos encurtidos según la receta de mi tía Rosa. Probaba, asentía, hacía preguntas profesionales, inteligentes. ¿Usted sabe de cocina?, observé. Soy chef. Estudié en Ciudad de México, trabajé en varios restaurantes. Y luego. Se encogió de hombros, luego quise volver a casa. Al mar. A una vida sencilla. Lo entiendo. Me miró largamente. Usted tampoco es de aquí, ¿verdad? Oí la historia. Aquí todos la conocen. La mujer de la ciudad que heredó la vieja casa de doña Lucía. Esa soy yo. Entonces usted también escapó. De una vida complicada a una más simple. Sonreí. Se podría decir así. Manuel se convirtió en cliente habitual, venía cada semana, siempre encontraba tiempo para charlar, me contaba sobre su restaurante y sobre anécdotas divertidas con los clientes. Al cabo de un mes me invitó a cenar. No es una cita romántica, se apresuró a aclarar. Solo. Profesional. Quiero mostrarle lo que hago con sus especias. Una cena profesional, repetí. De acuerdo. Acepto. La cena fue un sábado por la noche. El restaurante de Manuel se llamaba La Brisa y estaba justo en la playa, bajo un techo de hojas de palma. Las mesas estaban sobre la arena, las olas rompían a pocos metros y el sol poniente teñía todo de dorado y rosa. Es hermoso, dije, mirando alrededor. Gracias. Yo mismo lo diseñé, Manuel me acercó la silla. Siéntese. Hoy usted es mi invitada especial. Cocinó para mí personalmente, plato tras plato, cada uno más delicioso que el anterior. Ceviche de pescado fresquísimo con lima y misal. Camarones en salsa de chile ancho. Pargo rojo frito con hierbas. Y de postre, un flan que se deshacía en la boca. «Es usted un mago», dije, recostándome en la silla. «No. Solo amo mi trabajo», sonrió. «Y uso los mejores ingredientes». «Gracias por eso». Hablamos hasta bien entrada la noche, de comida, de la vida, de sueños y desilusiones. Manuel me contó que había estado casado, hace mucho, en Ciudad de México.
Su esposa se fue con otro cuando él perdió su trabajo. ¿Te dolió? Le pregunté. En aquel entonces, sí. Ahora no. El tiempo cura. ¿Y la distancia? Lo sé. Me miró. ¿Me contarías tu historia? Y se la conté toda, desde el mercado y los chiles hasta el sobre y mi risa frente a mi suegra. Manuel escuchó en silencio, sin interrumpirme, y en sus ojos vi comprensión, no lástima. Eres una mujer fuerte, Camila, dijo cuando terminé. No me siento fuerte. Me siento una sobreviviente. Es lo mismo, cubrió mi mano con la suya. Y mereces ser feliz. De verdad. No respondí. Pero tampoco retiré la mano. Nuestra relación avanzó despacio, como corresponde a quienes ya se han quemado y temen un nuevo fuego. Manuel venía de visita, cenábamos juntos, caminábamos por la playa, hablábamos durante horas. Conoció a las niñas, y ellas lo aceptaron de inmediato. «Mamá, ¿el tío Manuel es tu amigo?», preguntó Isabella un día. «Sí, cariño. Es mi amigo». «¿Un buen amigo?». «Muy buen amigo». Valentina, más perspicaz, me miró con comprensión. «Me gusta el tío Manuel», dijo. «Es bueno. Y te mira de una manera especial». Me sonrojé. «¿De qué manera?». «De la manera en que papá nunca te miró». Un año después de conocernos, Manuel me pidió que me casara con él. No de forma romántica como en las películas, con un anillo en una copa de champán y de rodillas. Fue simple y honesto. «Camila», dijo, sentados en la veranda de mi casa mirando las estrellas. «Te amo. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo». «¿Te casarías conmigo?». Guardé silencio largo rato, quizá un minuto entero. Los pensamientos se arremolinaban, ¿y si vuelve a salir mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo es una ilusión? Luego miré a Manuel, sus ojos bondadosos, su sonrisa paciente, sus manos capaces de crear maravillas con ingredientes simples, y supe la respuesta. «Sí», dije. «Sí, me casaré contigo». Nos casamos a finales de agosto, en la pequeña iglesia de Puerto Esperanza. Hubo pocos invitados, mi tía Rosa, doña Marcelina, la señora Eulalia, algunos vecinos y amigos. Valentina e Isabella fueron mis damas de honor, con vestidos azules iguales y flores en el cabello. «Estás hermosa, mamá», dijo Valentina cuando me puse el vestido de novia, un sencillo vestido blanco que yo misma había cosido. «Como una princesa», añadió Isabella. Sonreí. «Gracias, mis pequeñas. Las quiero muchísimo». Después de la ceremonia hubo una fiesta, directamente en la playa, como es costumbre en Puerto Esperanza. Los vecinos trajeron comida, pescado, arroz, frutas, dulces. Los músicos tocaban, la gente bailaba, los niños corrían por la arena. No se parecía en nada a mi primera boda, lujosa, cara y fría. Era mucho mejor. ¿Eres feliz?, me preguntó Manuel, rodeándome la cintura con el brazo. Mucho, me acurruqué contra él. No pensé que fuera posible volver a ser feliz. Siempre es posible, respondió. Mientras estemos vivos, hay una oportunidad para la felicidad. Solo hay que saber verla. Manuel se mudó a mi casa, a la casa de doña Lucía. Trajo una nueva vida, construyó una cocina de verano en el patio, plantó un huerto con hierbas y verduras, hizo columpios para las niñas. La casa se llenó de aromas de comida, de risas y de amor. Las niñas lo aceptaron por completo. Lo llamaban Manuel o tío Manuel, pero lo trataban como a un padre, el padre que nunca habían tenido. Manuel, enséñame a cocinar. Manuel, juega conmigo. Manuel, cuéntanos una historia. Él nunca se negaba. Con paciencia enseñaba a Valentina a preparar ceviche, jugaba a las escondidas con Isabella, les contaba historias del mar y de pescadores. Era lo que todo padre debería ser, bueno, paciente, amoroso. Ricardo dejó de llamar por completo. La última vez que hablamos fue medio año antes de mi segunda boda, quería reducir la pensión porque el negocio no iba muy bien. Me negué a través del abogado.
Ese es su problema, dijo el abogado. Por ley está obligado a pagar. ¿Y qué pague? Supe que la empresa Montero Tequila atravesaba tiempos difíciles después de que vendí mi parte. Ricardo resultó ser un mal administrador, sin la abuela que lo guiaba y sin el padre que tomaba decisiones, cometió muchos errores. 2 años después de nuestra boda nació nuestro hijo, un pequeño bulto llorón con el cabello oscuro y los ojos de Manuel. Lo llamamos Rafael, en honor al padre de doña Lucía, aquel pescador que había construido nuestra casa hacía 100 años. Valentina e Isabella estaban encantadas con su hermanito. Se peleaban por turnarse para cargarlo, cambiarle los pañales, darle el biberón. Nuestra casa se volvió aún más ruidosa y feliz. Ahora somos 5, dijo Isabella contando con los dedos. ¿Eso es mucho o poco? Es suficiente, respondí. Eso es una familia. Abrí una segunda tienda, en el pueblo vecino donde estaba el restaurante de Manuel. El negocio prosperaba, los turistas que llegaban a la costa compraban con gusto nuestras especias y salsas locales. Mi tía Rosa vino a ayudar con la expansión y se quedó todo el verano. Lo has hecho muy bien, hija, dijo, mirando mis tiendas. Tu mamá. Ella estaría orgullosa de ti. Gracias, tía. Por todo. Me abrazó fuerte, como cuando era niña. No tienes que agradecer. Tú lo lograste todo sola. Con tus manos, tu mente y tu corazón. Un verano-5 años después de que me expulsaran de la hacienda de los Montero, recibí una visita inesperada. Estaba en la tienda, acomodando los productos en los estantes, cuando la puerta se abrió y entró una mujer. Alta, delgada, con un vestido sencillo, nada que ver con la doña Esperanza que yo recordaba. Cabello canoso, rostro arrugado, mirada apagada. Me quedé inmóvil con un saco de sal en las manos. ¿Doña Esperanza? Ella asintió. Camila. Nos miramos, 2 mujeres separadas por toda una vida de rencor y dolor. No sabía qué decir. Ella tampoco. ¿Por qué ha venido? Pregunté al fin. Yo. Titubeó. Quería. Tenía que. Y entonces ocurrió algo que jamás hubiera esperado. Doña Esperanza, la orgullosa, fría doña Esperanza, rompió a llorar. Perdóname, susurró entre lágrimas. Perdóname, Camila. Me quedé mirándola mientras se derrumbaba el muro que aquella mujer había construido durante toda su vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, las manos le temblaban, los hombros se sacudían con los sollozos. Yo fui. Fui horrible, decía. Lo sé. Te hice daño. Te insulté. Te eché de la casa. Yo. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. ¿Por qué me odiaba tanto? Alzó hacia mí sus ojos enrojecidos. Porque tú eras lo que yo quería ser, sollozó. Eras honesta. Sincera. No fingías, no mentías, no intentabas parecer alguien que no eras. Y yo. Yo me pasé la vida actuando. Fingiendo ser rica cuando era pobre. Fingiendo ser feliz cuando era infeliz. Fingiendo. Se quedó en silencio. Fingiendo amar cuando no sabía amar. Terminé por ella. Asintió. Lucía lo sabía. Siempre lo supo. Me veía tal como era. Y cuando murió. Cuando supe que te había dejado todo. Doña Esperanza soltó una risa amarga, entendí que había perdido. Que había perdido toda mi vida. No sabía qué responder. Una parte de mí, la que recordaba todas las humillaciones, todos los insultos, todas las miradas frías, quería echarla, como ella me había echado a mí. Quería vengarse, disfrutar de su caída. Pero otra parte, la que había crecido junto a doña Lucía, la que había aprendido a perdonar y a volver a vivir, comprendía que esa mujer ya estaba castigada. Castigada por su propia vida, por sus propios errores, por su soledad. ¿Y Ricardo? Pregunté. Doña Esperanza apartó la mirada. Mal. La empresa quebró. Karina se fue. Él. Él bebe. Mucho. Lo siento. No hace falta. Es justo.
Guardó silencio un momento. Lo he perdido todo, Camila. La casa, el dinero, el hijo, los nietos. Vivo en un pequeño apartamento con una pensión del Estado. Y todos los días pienso en ti. En cómo te traté. Y me da vergüenza. Dejé el saco de sal sobre el estante. ¿Quiere un té? Me miró sorprendida. ¿Té? Sí. De hierbas. Con menta y toronjil. Calma los nervios. Nos sentamos en la veranda de mi tienda y bebimos té, dos mujeres que un día fueron enemigas. Doña Esperanza me habló de su vida, de cómo creció en una familia pobre, de cómo sus padres fingían ser ricos, de cómo se casó con don Alberto no por amor, sino por conveniencia. De cómo pasó toda su vida con miedo, miedo a ser descubierta, miedo a la pobreza, miedo a ser ella misma. Lucía intentó advertirme, decía. Muchas veces. Me decía, Esperanza, estás desperdiciando tu vida fingiendo. Un día despertarás y te darás cuenta de que la vida real pasó de largo. Pero no la escuché. Creía que sabía más. ¿Y ahora? Ahora sé que tenía razón. Como siempre. Cuando se iba, le di un pequeño saco de especias, las mismas con las que, años atrás, había empezado mi historia con su hijo. Esto es para usted. De parte de doña Lucía. Ella lo tomó y lo apretó contra su pecho. Gracias, Camila. Por el té. Por la charla. Por no haberme echado. No hay de qué. Se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Y las niñas? ¿Cómo están? Bien. Valentina termina la escuela y quiere ser médica. Isabella es artista, pinta el mar y los peces. Y tengo un hijo, Rafael. Tiene 3 años. Rafael. Doña Esperanza sonrió con una sonrisa verdadera, humana. ¡Qué nombre tan bonito! Así se llamaba el padre de Lucía. Lo sé. Eres una buena madre, Camila. Mejor de lo que yo fui jamás. Y se fue, una figura pequeña y encorvada que se perdía en la luz del sol poniente. Nunca volví a verla. Un año después, doña Marcelina me avisó de que doña Esperanza había muerto, en silencio, mientras dormía, en su pequeño departamento de Guadalajara. No fui a su funeral, pero encendí una vela en la iglesia de Puerto Esperanza y le pedí al padre Antonio que rezara por su alma. Era una persona complicada, dijo el padre Antonio. Era una persona infeliz, respondí. Y ahora, espero que por fin haya encontrado la paz. Han pasado 30 años desde aquel día en que me encontraba en el umbral de la hacienda Montero con el sobre de la abuela Lucía en las manos. El mundo cambió. Yo cambié. Mis hijos crecieron. Valentina se hizo médica, como siempre soñó. Trabajaba en una pequeña clínica en la ciudad vecina, atendía a pescadores y a sus familias, asistía a partos y cosía heridas. Se casó con un maestro del pueblo y tuvo 2 hijos, mis nietos, que corrían por nuestra casa como lo hicieron sus madres en su día. Isabella se convirtió en artista, también como soñaba. Sus cuadros, el mar, los peces, los atardeceres de Puerto Esperanza, colgaban en galerías de Ciudad de México y Guadalajara. Vivía en la capital, pero regresaba a casa cada verano, trayendo consigo pinturas, lienzos e historias interminables de la vida bohemia de los artistas. Rafael, el hijo que tuve con Manuel, heredó el restaurante de su padre. Lo amplió y lo convirtió en una cadena, La Brisa ya estaba en 3 ciudades de la costa. Se casó con una muchacha de Puerto Rico y tenían una hija, otra nieta más para Manuel y para mí. Mis tiendas de especias también crecieron, ya eran 5 y daban ingresos estables. Contraté gerentes y me retiré, dedicando mi tiempo a mis nietos y a mi esposo. Manuel. Manuel seguía siendo el mismo hombre bueno y paciente del que me enamoré tantos años atrás. Su cabello se volvió gris, sus manos se llenaron de arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos y llenos de amor. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, me decía cada noche cuando nos sentábamos en la veranda a mirar el atardecer. Y tú en la mía, le respondía. La casa de doña Lucía seguía en pie como siempre,
paredes blancas, contraventanas azules, una veranda sobre el océano. Había sobrevivido a tormentas y sequías, terremotos e inundaciones. Se convirtió en el hogar de 3 generaciones, la mía, la de mis hijos y la de mis nietos. A veces imaginaba a doña Lucía mirándonos desde algún lugar de arriba, sonriendo, asintiendo y susurrando, bien hecho, hija. Lo lograste. Ricardo murió hace 5 años, de cirrosis, según me informó el abogado. Nunca se recuperó del colapso de la empresa ni de la partida de Karina. Nunca vino a ver a sus hijas. Nunca comprendió lo que había perdido. Valentina e Isabella no lloraron en su funeral, ni siquiera fueron. Para ellas hacía mucho que había dejado de ser un padre, si es que alguna vez lo fue. Nos dio la vida, dijo Valentina. Por eso le estoy agradecida. Pero la vida es todo lo que nos dio. Lo demás, amor, cuidado, apoyo, lo recibimos de ti. Y de Manuel. La abracé, a mi hija mayor, mi orgullo, mi alegría. Te quiero, cariño. Y yo a ti, mamá. Las acciones de Montero Tequila, ese famoso 51%, las vendí cuando la empresa todavía valía algo. El dinero se destinó a la educación de mis hijos, al crecimiento del negocio y a obras benéficas. Fundé una organización con el nombre de Doña Lucía para ayudar a chicas de familias pobres a estudiar, igual que ella había ayudado a los niños de Puerto Esperanza. Es lo correcto, me dijo mi tía Rosa cuando le conté. A Lucía le habría gustado. Mi tía Rosa murió hace 2 años, en silencio, mientras dormía, a los 90 años. Alcanzó a conocer a mis nietos, a alegrarse por mi felicidad y a decirme, estoy orgullosa de ti, hija. La enterré en el cementerio de Puerto Esperanza, junto a la tumba de Doña Lucía. 2 mujeres que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. 2 mujeres que me enseñaron lo más importante, no rendirme nunca. Hoy es un día cualquiera. El sol sale sobre el océano, las olas rompen contra las rocas, las gaviotas gritan en el cielo. Manuel prepara el desayuno en la cocina de verano, los nietos corren por el patio, Rafael y su esposa han venido de visita. Estoy sentada en la veranda, en el mismo lugar donde una vez se sentó doña Lucía, mirando el mar. En mis manos está el viejo sobre, el mismo de papel amarillento y letra conocida. Querida Camila. He releído esta carta cientos de veces a lo largo de los años. Conozco cada palabra de memoria. Y aún así la vuelvo a leer, para recordar. Para no olvidar. Mereces amor. Amor verdadero. El que hace que valga la pena vivir. Encontré ese amor. En mis hijos, en mi esposo, en mis nietos, en mis amigos, en esta vieja casa junto al mar. Lo encontré dentro de mí misma, en una fuerza que no sabía que tenía, en un valor que tuve que descubrir. Mamá. Grita Isabella desde la veranda de abajo. Ven a desayunar. Manuel hizo sus famosos huevos con chorizo. Voy. Respondo. Pero primero. 1 minuto más. 1 minuto más aquí, en la veranda, con la carta en las manos y el mar frente a mí. Gracias, abuela, susurro. Por todo. El viento me despeina el cabello canoso, el sol calienta mi rostro. Abajo ríen los nietos, tintinean los platos, huele a algo delicioso. Esta es mi vida. Mi vida verdadera. La que construí yo misma, a partir de los restos de la antigua, de lágrimas y esperanzas, de amor y terquedad. Y soy feliz.